Amables televidentes, saludos. Gracias por estar nueva vez en La Hora con Gregory. El año 2023, podemos decir, nos ha traído una situación con la relación que tenemos con el vecino país de Haití muy sui generis. Hay temas que han sucedido, que se han abierto en este año 2023, que han alcanzado unos puntos, a nuestro juicio, preocupantes. El sociólogo Inocencio García, un hombre muy reputado en el tema con Haití y las relaciones hacia República Dominicana, nos visita en esta ocasión. Diplomático también por muchos años. Además es encargado del área de las relaciones bilaterales con Haití, del partido en el cual él milita, Fuerza del Pueblo. Recibo al sociólogo Inocencio García, un prestigio, una satisfacción, don Inocencio, que usted me acompañe nueva vez. Bueno, don Gregory, muchas gracias por la invitación allá al cierre del año, ¿no? Cierto. Sí, muy contento de estar acá. Mire, se puede mencionar que lo que ha ocurrido en 2023 con la construcción prácticamente ya convertida en hecho de un canal para tomarse las aguas de un río que compartimos con Haití, el río Masacre, y el hecho de que la frontera haya estado cerrada por meses para el comercio y para el tránsito, también la frontera aérea y marítima con Haití. Se puede mencionar que esto es un sinónimo de que podemos catalogar de crisis en estas relaciones. Sí, claro que sí. Yo creo que, don Gregory, como estamos cerrando el año, ¿no? Que quizás para los televidentes y para tanto los nacionales como los internacionales que sabemos que ven su prestigioso programa, que usted me permite un poco como poner en contexto, ¿no? La crisis. O sea, Haití tiene desde el 29 de marzo, a partir de la constitución del 29 de marzo de 1987, después de la caída de la dictadura de los Duvalier, François el padre y Jean-Claude Duvalier el hijo, se puede decir que tiene 35 años en una crisis estructural, institucional, económica inclusive, bueno, con periodos más o menos de una cierta estabilidad, un equilibrio precario en los gobiernos del presidente René Préval, ¿no? Que más o menos la economía estaba creciendo a poco, a bajo porcentaje, pero creciendo, ¿no? Y se pudiese decir, porque yo lo viví de manera directa, porque estuve en la embajada 98-2000, se pudiese decir que en ese gobierno que concluyó en el año 2000, 95-2000 y luego 2006, 2011, Haití pudo tener una determinada estabilidad. Yo lo llamaría un equilibrio precario porque hay unos aspectos de carácter estructural que tienen que ver con que la economía crece menos que la población. Y ese es un aspecto estructural ya que te indica que hay una crisis. Es decir, si la población crece a 2.1 y la economía crece a 1.2, lógicamente que hay problemas, ¿no? Entonces eso es un aspecto estructural de la economía haitiana en relación con el crecimiento de la población. Entonces, por el otro lado, tenemos, don Gregory, para poner siempre en contexto, para poder entender inclusive la crisis inédita de este año, mal manejada por el gobierno dominicano, lo avanzo, y es que de 30 cuencas hidrográficas que tiene Haití, el 85% están profundamente degradadas. ¿Por qué yo menciono lo de las cuencas hidrográficas? Porque tienen que ver con la sostenibilidad del agua, con los recursos hídricos, ¿no? O sea, sin cuencas hidrográficas sanas, no hay posibilidades de agricultura sostenible, no hay posibilidades de alimentos, no hay posibilidades de
que una población pueda en el mediano y el largo plazo subvenir con soberanía y seguridad alimentaria propias, lo que tiene que ver con los alimentos de su población, ¿no? Entonces tenemos ese otro aspecto que tiene que ver con que ese es otro elemento de carácter estructural, es decir, de esa formación social que se llama Haití. Por el otro lado, entonces, tenemos el tema de la crisis política, que viene precisamente desde 1987, marzo del 87, porque de esa constitución no pudo llenar ni ha podido llenar las instituciones que disponen esa constitución, ¿no? Por ejemplo, las colectividades territoriales, que son los ayuntamientos, así se le llama en esa constitución, los consejos de administración, los CACEP, se le llama por las siglas, y las colectividades territoriales no han podido nunca ser puestas en funcionamiento. Y yo creo que es lógico, porque si tenemos crisis en el gobierno central, no podemos esperar de que haya estabilidad en los gobiernos locales. O sea que a partir de ese intento ha habido un desvanecimiento institucional. Sí, porque el principal factor cuando uno lo compara con otros países de América Latina, pero nosotros que compartimos el territorio con Haití, es que los haitianos no se ponen de acuerdo, ¿no? Es decir, hay una cultura que yo la denominé, estando en la embajada, una cultura política inelástica. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que Haití no tiene instrumentos de mediación y consenso. Tú tienes la Iglesia Católica, puedes tener otras organizaciones no estatales, pero no hay una cultura de diálogo para el consenso. Nosotros tuvimos una crisis, para poner un solo caso, muy seria, electoral, en 1994, usted se recordará. Claro, claro. Y los tres grandes líderes, Juan Bosch, Joaquín Balaguer y José Francisco Peña Gómez, los tres, ¿no? Consensuaron una situación. Los tres opuestos, claro, políticos con posiciones distintas, consensuaron, ¿no? Y nosotros pudimos solventar esa crisis. Pero ahora mismo, para que veamos que hay una cultura distinta en la República Dominicana en materia política, bueno, aunque se crea que es solo un tema electoral, pero dice muy bien de la cultura política dominicana, y es la Alianza Rescate RD, ¿no? Que con los tres partidos, es decir, Fuerza del Pueblo, Partido de la Liberación Dominicana y Partido Revolucionario Dominicano, que el gobierno entendía que eso no iba a ser posible. Pero ¿por qué es que yo resalto Aunque esto? aquí no tenemos ningún tipo de asomo de crisis. No, precisamente porque los actores políticos tienen la facultad, ya como cultura institucional dominicana, que nos permite precisamente crecimiento económico, ¿no? Eso es lo que los haitianos no tienen, y han llevado, tanto a nivel de los poderes fácticos como empresariales, como los líderes políticos, no se han entendido y no han podido llevar a ese país a una estabilidad que le permita que hayan evitado la crisis estructural tan profunda que ahora mismo estamos viviendo, ¿no? Entonces, si nosotros ponemos, don Gregory, eso que acabamos de decir en contexto para poder entender la crisis ya, ¿no? Gobierno haitiano, gobierno dominicano, o yo le diría... La crisis bilateral. La crisis bilateral, pero siempre hago la aclaración de que la crisis no es dominico-haitiana. No. La crisis es una crisis haitiana que tiene un impacto, una repercusión en la República Dominicana. Con reflejo en nosotros. Con reflejo en nosotros, ¿no? Para que el público pueda entender lo que la República Dominicana, como todos los países a nivel mundial, puede tener, como tiene problemas, ¿no? Actualmente, pero nosotros no estamos en una crisis estructural. Pero usted ha incluido un ingrediente en el inicio de sus palabras, ahora que habla de que la crisis la tienen ellos,
se refleja y nos afecta a nosotros. Sin embargo, usted ha dicho que esa crisis no ha sido bien manejada por nosotros, por el gobierno actual. Claro. ¿Cómo se aplica? ¿Cómo se explica eso? Sí, porque resulta que tú no le debes dar un palo al panal de avispas. El gobierno le dio un palo al panal de avispas. Es decir, se supone que si tú tienes una política exterior, porque ¿cómo se define una política exterior? Una política exterior se define en función de las posibilidades económicas, sociales y políticas y hasta culturales del país que la define. Pero ya cuando defines la política exterior respecto al país, en este caso con respecto a Haití, debes de tomar en cuenta cuáles son las condiciones económicas, políticas, sociales y culturales de ese país. Es decir, si tú tienes una crisis donde hay 200 pandillas y 5 federaciones de pandillas controlando el 80% del área política principal, que es Puerto Príncipe, entonces, ¿cómo es posible que el gobierno del presidente Luis Abinader haya hecho ese despliegue en septiembre de este año, donde cerró por aire, mar y tierra la frontera dominicana? Y no fue procedente esa decisión, porque se menciona en ese momento que se preserva con esa medida, con esa decisión, nuestra soberanía. Ese fue el cartel, el lema, la voz que el presidente esgrimió en ese momento. Sí, y aparentemente hubo satisfacción por parte de la población. Qué bien, se están tomando medidas, pero no fueron las acertadas. No, porque si cuando hablamos de soberanía, las pandillas empezaron en septiembre de este año. No. Es decir, para asegurar la frontera no era necesario hacer ese despliegue, que yo he dicho en otras ocasiones, don Gregory, que este gobierno colocó en la agenda geopolítica, de las crisis geopolíticas que actualmente tiene el mundo, colocó a la República Dominicana en esa agenda de la crisis geopolítica a nivel global. ¿Por qué? Porque por la simbología del cierre de la frontera, del despliegue. No por el despliegue militar, que no era necesario. Es decir, porque es que hasta RT, que es Russia Today, se hizo eco de ese despliegue. Es decir, el gobierno dominicano puso a la República Dominicana como si hubiese habido una declaratoria de guerra por parte del gobierno haitiano. En la práctica, ¿esa medida ha afectado en algún modo a República Dominicana o es un criterio que usted tiene de que no procedía a hacer eso? No, yo voy a mostrar números, don Gregory. Por ejemplo, producto de eso. Producto de esa situación. Diga a ver. Solamente, por ejemplo, en los primeros 15 días del cierre de frontera por aire, mar y tierra, 15 de septiembre, adoptado por el jefe del Estado, el presidente Luis Abinader, conversando con el presidente de la Asociación de Productores de Huevos, Asohuevos, de la provincia de España-Moca, en esos 15 días ya ese subsector avícola había perdido 1.000 millones de pesos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de comercio, también esto hay que aclararlo, no estamos hablando de frontera, no. Estamos hablando de un circuito que va desde Santo Domingo, va todo el Cibao, línea noroeste, y llega a frontera. Y luego tú tienes otro circuito, yo tengo ese mapa de los circuitos transfronterizos, ¿no? Es decir, estamos hablando de Santo Domingo, todo el Cibao, Juana Méndez, Cabo Haitiano. Ese es un circuito, el más dinámico que tenemos ahora con Haití. Luego tenemos otro circuito, Santo Domingo, todo el sur, ¿no? Llegamos a Provincia Independencia, Jimaní, con frontera con Malpaso, hacia la capital, Puerto Príncipe. Y lo mismo entonces pasa con el sur con respecto
a Elías Piña Belader y Pedernales Anzapit. Pero esos dos son menos dinámicos que los dos anteriores. Entonces estamos hablando de que cuál ha sido una consecuencia de esa medida no pensada estratégicamente. Bueno, que esas medidas adoptadas por el presidente de la República han dañado ya el circuito comercial, que no se produce, no se estructura de la noche a la mañana, sino que eso se estructura en décadas. Y le voy a poner un ejemplo. Entre San Cristóbal en Venezuela y Cúcuta en Colombia, ustedes saben que se cerró por 7 años esa frontera, cuando estaba el presidente Duque como presidente colombiano. Gana el presidente Petro y ambos presidentes, el presidente Maduro y el presidente Petro, hacen reapertura de la frontera. Antes eran de 8.000 millones de dólares el intercambio. En el primer año que se abrió fueron solo de 190 millones de dólares. Eso es para que veamos el daño, la afectación a un circuito comercial, pero además, cuando usted adopta una política, y más en política exterior comercial como es esa, tienes que tomar en cuenta el conjunto de políticas y el conjunto de situaciones económicas que usted tiene alrededor. Porque, ¿qué va a ocurrir en el 2025, don Gregory? Viene una desgravación pues, de recaudo en materia de arroz. Y ese concepto, ese criterio, ese análisis que usted hace, que se basa hasta este momento específicamente en la parte comercial, en la parte económica. Hay otra parte que entiende uno que es la que el gobierno ha buscado preservar, que es referente a precisamente a lo que es la soberanía, a lo que pudo, lo que puede haber evitado tener abierta esa frontera en ese momento. Hay una compensación a la parte comercial que usted ciertamente menciona y entendemos que sí que hay una afectación comercial y fuerte. No, lo que nosotros hemos dicho, don Gregorio, es lo siguiente. ¿Estamos en desacuerdo con que tengamos seguridad en la frontera? No, porque decir lo contrario sería un contrasentido. El aspecto es que no había la necesidad, que se podía lograr de hacer la garantía de la soberanía sin cerrar. Sin cerrar. Tú no tenías que cerrar el comercio para tú tener... Por ejemplo, si tú estás negociando en una mesa técnica, como se negoció el 27 de mayo del 2021, crear una mesa técnica y luego elaborar un protocolo para la gestión de las cuencas fronterizas conjuntas, ¿no? Las cuencas hídricas conjuntas, eso fue lo que se debió seguir haciendo. Pero se buscaba presionar que no se continuara con la construcción del canal. Pero es que no te puedes proponer un objetivo que tú no puedes lograr. Es decir... No se ha logrado. No, al contrario. Se han logrado dos consecuencias negativas. ¿Cuáles? De esas medidas. Una, la destrucción del circuito comercial de que hablábamos. Que ya usted ha mencionado. El quiebre de productores medianos y inclusive hasta grandes comerciantes, ¿no? Se afecta también el transporte que va en ese circuito comercial que yo he mencionado. Entonces tú, para controlar un tema de soberanía nacional que tiene que ver con seguridad nacional, simple y llanamente tú como jefe del Estado, tú ordenas, ¿no? a que tú eres el comandante jefe de las Fuerzas Armadas, que ahí haya una seguridad estricta militar sin afectar el comercio. Porque ¿qué ha ocurrido? Ya el gobierno dominicano tuvo que abrir de nuevo las puertas y los haitianos, para vergüenza nuestra, la dejaban cerrada. ¿Tú sabes qué es lo que ha ocurrido? ¿Son las dos autoridades nacionales que se han puesto de acuerdo? No, se han puesto de acuerdo de manera increíble
municipios que están tomando decisiones que deben ser tomadas por los jefes de Estado de ambos gobiernos. Es decir, para que veamos el daño que hemos nosotros provocado, y déjeme decirle, lo he dicho muchas veces, y lo digo inclusive, siempre digo esto, lo digo como ciudadano, un aspecto tan delicado como es el tema de la crisis de un Estado ya desfondado, tú no debiste utilizarlo como instrumento de electoral. Y se hizo así. Sí, claro. Ha sido así usted. Claro, porque es que el presidente Arenga él subió en las encuestas. Por eso mencionaba que la población miró en ese momento con cierta satisfacción esas medidas. Claro. ¿Quién pudiese protestar ante que un gobierno adopte una medida de protección para su país y su población? Nadie puede protestar. Correcto. Ahora bien, es que tú adoptes esa medida de manera sincera, no engañosa, no instrumentalice una medida tan delicada, porque déjenme decirle, no fueron solo recursos financieros, económicos, que se invirtieron en el despliegue militar, sino que hay otro recurso que se invirtió en esas medidas. ¿Y tú sabes cuál es, don Grego? En materia de política internacional. ¿Qué quiere decir eso? En imagen internacional. Es decir, el gobierno dominicano puso a la República Dominicana, repito, en la agenda de las crisis geopolíticas mundiales, en este caso a nivel insular. No debió hacer eso de esa manera. Eso debió hacerse como lo han hecho todos los jefes de Estado. Medidas, ya sean normales o extraordinarias porque tú tienes a un Estado ya colapsado y tienes a 200 pandillas. No era necesario hacer ese despliegue. Entonces, lo único que ha logrado de manera negativa, esas medidas han provocado dos cosas. Ni siquiera desde la fundación de la República de Haití, los líderes haitianos habían conseguido unificar al pueblo haitiano. Y resulta que el presidente Luis Abinader logró unificar al pueblo haitiano con esa medida, ¿no? Y entonces la otra consecuencia negativa de esas medidas es lo que ya hemos dicho de el daño a ese circuito comercial donde cuando vamos al DR-CAFTA, don Gregory, nosotros tenemos balanza negativa con todos los países del DR-CAFTA. No solamente con Estados Unidos, sino con todos los países de Centroamérica que están en el DR-CAFTA. ¿Con quién nosotros hemos tenido históricamente balanza comercial positiva? Con Haití. Con Haití. En un 98%. Literalmente. Sí, literalmente. 98% nosotros, 2% Haití. Yeah. Entonces, ¿cómo es posible que tú, adoptando políticas, medidas que están siendo vendidas al pueblo dominicano como instrumento de soberanía, realmente tú estás engañando al pueblo dominicano porque lo que está haciendo es utilizándolo de manera electoral? A final de cuentas, con estas medidas, independientemente, o tomando en cuenta también lo que usted ha indicado como observación, nuestro criterio, nuestro aspecto de autoridad, que tenemos autoridad para tomar medidas, que hemos tomado decisiones enérgicas, ¿nos han servido de bien? Bueno, mire, si evaluamos de manera no pasional, sino objetiva, recuérdese la invitación que le hizo el Senado al canciller de la República. Yeah. Nuestro senador David Sosa, de la Fuerza del Pueblo de la provincia de Dajabón, mostró fotografías de cómo el gobierno dominicano, con la edificación del muro fronterizo, ha entregado territorio a Haití.
¿Sabe cuál ¿Se fue ha cuantificado ese metraje? Todavía, es decir, ha habido varias, es decir, varios indicadores, varias medidas, ¿no? Pero él mostró cómo nosotros hemos entregado, empezando por lo siguiente, parte de la laguna de Saladillo, que está categorizado como uno de los 6 humedales de categoría internacional por la Convención Ramsar de Naciones Unidas. Y nosotros hemos entregado esa parte, pero cuando uno habla con... Ha quedado de aquel lado del muro. De aquel lado una gran parte, y resulta que los dominicanos de la provincia de Montecristi, que tenían como fuente de sustentación, tanto de pesca como de captura de cangrejo, ya no lo van a poder tener porque dejamos de aquel lado una buena parte de ese humedal de la laguna de Saladillo. Está el muro que lo impide. Y entonces el muro lo impide, pero además que nosotros no tomamos en cuenta de la categoría única de ese humedal de la laguna de Saladillo. Repito, nosotros somos signatarios de la Convención Ramsar de Naciones Unidas, que tiene que ver con la protección de los humedales, y ese humedal está, repito, en la categoría 6 como uno de los humedales de categoría internacional. Y ante esa situación, de hecho, ¿qué ha dicho la autoridad? Porque no hace sentido que yo entregue una parte de mi demografía tan simbólica, tan importante, tirando un muro como se le quiera catalogar. O sea, no hace sentido desprenderme de eso. Yo vi en tiempo real la invitación. Es una categoría. Hay interpelación y hay invitación que hace el Congreso. Fue invitado el canciller y a mí me sorprendió que la respuesta que el canciller le dio a nuestro senador David Sosa de la provincia de Dajabón no saliera en todos los titulares en primera plana, porque el canciller dijo: senador, no le tengo respuesta, usted me deja perplejo con lo que mostró el senador. Y agregó el señor canciller, que están ahí, se pueden buscar, están en las redes, dijo el canciller: quizás esa no fue la mejor solución. Es decir, el canciller de la República está criticando la medida que adopta su propio gobierno. Bueno, habría que ver entonces su mismo senador de su partido, el señor Sosa, el senador Sosa, si le da seguimiento a una definición de ese aspecto, porque planteado así, como usted lo indica, además en su momento miré algunas imágenes, no se ha vuelto a hablar hacia afuera de ese tema. No sé si ustedes o el senador Sosa le esté dando seguimiento a eso, pero verdaderamente no hace sentido, que haya ocurrido eso. Vamos a hacer, don Inocencio, una pausa, venimos en breve. Hablando sobre Haití, Inocencio García, sociólogo dominicano, vuelve en unos instantes.